El gobierno de Guatemala informó sobre 21 nuevos casos, elevando la cifra de contagiados a 235. El presidente Alejandro Yamatei afirmó que se suspenden los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos. Se giró orden de detención contra el paciente que huyó del hospital del Parque de la Industria. Le explicamos de qué delito se le acusa. El Ministerio de Gobernación solicitó a jueces evitar la prisión preventiva para los que violan el toque de queda, para evitar hacinamiento. Sobrepasaron a la autoridad en toque de queda. Analizamos qué motivos podrían estar detrás del ataque a policías. El Ministerio de la Defensa amplió la validez de la licencia de portación de armas de fuego ante la emergencia. Señoras y señores, muchas gracias por estar en sintonía. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de análisis llamado A la Medida. Después de saludarlo a usted, paso a saludar a mi compañera de fórmula, Sandy. Buenas noches. Hola, Julio, muy buenas noches. Gracias. Un gusto compartir contigo y poder analizar ciertos temas. Tenemos que darle a conocer las cifras que se han actualizado y que hace unos momentos el presidente de la República dio a conocer, Julio, y ese es nuestro primer tema. Por favor, Sandy, claro que sí, adelante. Por supuesto. Así que le hemos preparado pues un extracto de esta conferencia que se dio a conocer, el mensaje a la nación por parte del presidente, donde se confirman más de 20 casos nuevos del COVID-19 en Guatemala. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar el día de hoy contándoles que tenemos 21 casos nuevos que hacen un total de 235 casos, 21 personas recuperadas y hemos perdido a 7 personas de ellas que han fallecido. Tenemos en total 206 casos activos actualmente. Pruebas realizadas el día de hoy, tenemos 202 ya corridas, 82 que están en proceso, para un total de 284 pruebas que serán puestas en el Laboratorio Nacional de Salud el día de hoy. Quiero contarles algo. De estos casos que hoy mencionamos, se están incorporando personas que vinieron el día lunes en un vuelo de deportados que nos ha salido prácticamente contaminado gran parte de ese vuelo. El 4 de abril, a raíz de un vuelo que sucedió el 26 de marzo, nosotros le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que firmáramos un convenio sobre el protocolo para traer a ciudadanos deportados que nos asegurara que efectivamente venían libres de coronavirus. Este vuelo de lunes nos hizo que agarráramos a todo el vuelo y lo mandáramos al hospital del Parque de Industria, unos los positivos al área de positivos y otros se fueron al área donde estaban esperando que salieran positivos. Vino una misión de médicos de los Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en sus siglas en inglés, el CDC, y vinieron a hacer pruebas. Y el día de hoy agarraron al azar a 12 personas y les hicieron la prueba. Y ahorita recién, hace una hora, hora y media, quedaron confirmados que los 12 están positivos. Por lo tanto, le informamos al embajador de los Estados Unidos y al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el día de hoy, que a partir de hoy, hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países, que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados. Se ha permitido nada más un vuelo más de 12 niños, adolescentes, menores de edad, todos, que se encuentran no en un centro de detención, sino se encuentran en la frontera tratando de ingresar a los Estados Unidos, fueron recién agarrados en la frontera y debido a su estado de vulnerabilidad y con el propósito de que no van a ser remitidos a un centro de detención donde pudieran ser contaminados, hemos autorizado que ese vuelo venga el día de mañana, con esos 12
niños que de cualquier manera vendrán bajo el auspicio de la Procuraduría General de la Nación a tener que cumplir la cuarentena obligatoria. Bueno, esto es una situación bastante grave y es que, tal y como lo decía el presidente Alejandro Giammattei, hoy entonces se confirman 21 casos nuevos. Y Sandy, si te parece, vamos a ver unos datos en pantalla porque será muy interesante el poder hacer el análisis de lo que sucedió, ¿verdad? Del total de esos casos, sí hay que decir que hay 206 actualmente que en Guatemala siguen siendo activos. 7 personas hasta la fecha han perdido lamentablemente la vida de conformidad a las indicaciones que nos ha dado el gobierno. Se mantiene la cifra entonces de 21 personas también que gratamente se han recuperado de este COVID-19. Y de una vez voy a pedir, por favor, a producción de A la Medida, para que después hagamos el análisis correspondiente, que pongamos otros datos que es interesante que usted conozca también ahí en pantalla y en Radio Cadena Sonora. No se preocupe porque se los vamos a decir. El presidente Giammattei afirmó, tal y como ustedes lo escucharon, que le pidió hoy oficialmente al gobierno estadounidense firmar un protocolo para tener la certeza y la seguridad de que ya no vinieran personas contagiadas del COVID-19. Dijo que una misión, además, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que se apersonó a Guatemala y que tomó al azar a algunas muestras, 12 de hecho específicamente de ese vuelo que él mencionó, las 12 salieron positivas, imagínate tú. Según Giammattei, entonces, ante esta situación, Guatemala le informó no solo al embajador Luis Arriaga de Estados Unidos en Guatemala, sino que al secretario de Seguridad estadounidense, que hasta que se cumpla el protocolo de seguridad, quedan, Sandy, suspendidos los vuelos. ¿Qué te parece todo esto? La verdad que considero que es una decisión muy, pero muy acertada la que se ha tomado, porque hoy daba a conocer el presidente también que en uno de los vuelos había un porcentaje muy alto de los retornados que tenían síntomas del COVID-19 y que tomaron una muestra de aproximadamente 16, 14, no estoy segura en ese dato, y que cuando hicieron las pruebas correspondientes dieron positivo. Entonces, al final dan a conocer una situación que se está dando, porque vienen y no saben si ya les practicaron alguna prueba, cuál es la condición de salud en la que ellos vienen. Efectivamente, y aparte de ello, esos vuelos que hemos hablado, donde vienen hasta 80 personas en un mismo vuelo, cuando sabemos que los vuelos a nivel internacional se han suspendido precisamente por el riesgo que representa tener una gran cantidad de personas en un mismo espacio. Entonces, el riesgo es grande y por lo tanto creo que ha sido muy importante la decisión que se ha tomado, Julio, porque obviamente también Estados Unidos tiene que cumplir con parte del acuerdo que se ha hecho y especialmente ante esta emergencia. Claro, Sandy, y es que definitivamente una de las grandes características de la pandemia del COVID-19 es que se ha logrado expandir con tanta rapidez desde diciembre del año pasado para abril de este año, porque ha viajado a través de los aviones. Entonces es ilógico a todas luces que se sigan dando estos vuelos de deportados donde con 1 o 2 personas, pongamos, que estuviesen contagiadas durante esas 2 o 3 horas del vuelo, van a contagiar a todos los demás. Esta sí es una gran noticia porque lamentablemente, Sandy, a través de los vuelos de deportados podían pasar 2 tragedias. Primero, la tragedia personal de la deportación, pero la tragedia también nacional, que sería el perder el control específico de todos los esfuerzos de contención que se han hecho del COVID-19 porque está entrando o entraría de esa forma. Recordemos una cosa, Estados Unidos es hoy por hoy el país con más personas contagiadas de COVID-19. Por eso es importante, hay acciones que el gobierno ha ido tomando que obviamente son muy bien analizadas y creo que esta ha sido una de las que son trascendentales, Julio, porque también no sabemos cuántos vuelos más se tenían programadas cuántas personas más están a espera también de ser retornadas y que obviamente en este punto lo que se debe garantizar es la salud de estas personas por humanidad. Por humanidad. Y ahí está el otro gran problema de este tema, Sandy, es decir, si bien se van a frenar los vuelos hacia Guatemala, habrá que ver cuáles son las condiciones en esos centros de detención de las autoridades migratorias estadounidenses, de nuestros connacionales y bueno, y del resto de centroamericanos, porque igual si allí hay personas que están infectadas y van a permanecer 2, 3 semanas, un mes, lo que sea, van a tener también un alto riesgo de ellos poder contaminarse. Exactamente. Y mira, ante esto hoy surgía una pregunta que me llamó la atención y es de un connacional en Estados Unidos que hacía la pregunta en redes sociales. Bueno, ¿y es cierto que están deportando a las personas que presentan síntomas del COVID-19 en los Estados Unidos? Porque da miedo ir a hacer algún tipo de chequeos y lo más seguro que va a tener uno es la deportación. Correcto. Esta es una información que se ha ido circulando, no sé quién
quién dio esa información realmente, no es oficial, pero recordemos, si usted se encuentra y que hay personas que nos sintonizan por medio de TN23.tv, de Chapín TV, diversas plataformas digitales, Julio, si usted tiene algunos síntomas, tiene que ir, porque esa no es la causa de que sean deportados. La agencia o ICE ha dicho que no van a capturar personas en hospitales, bueno, así que no le dé miedo, porque esto puede malinterpretarse también, Julio. Sí, no, y ante cualquier síntoma, vaya entonces ahí al hospital, y esto es para las personas con nacionales nuestros que viven en Estados Unidos. Ya ICE se pronunció de esa manera, la que decía Sandy Monroy, no van a ser capturados. ¿Te parece entonces si le damos punto y final a este primer tema? Porque el siguiente también está candente. Así es, hablaremos de órdenes de captura, pero ¿contra quiénes? Después de la pausa le daremos esta información. Por favor, usted siga en sintonía de A la Medida. Así es, así que ahí donde está, en su casa, viéndonos a través de TN23, a través de Canal 3 y Telediario, o escuchándonos por las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora, no se mueva, ya volvemos. Nosotros somos A la Medida. Puede recuperarse de la enfermedad por coronavirus. Gracias por seguir en sintonía. Y hablábamos de órdenes de captura porque la Policía Nacional Civil ha girado una orden de detención en contra del paciente del COVID-19 que se encontraba y que se escapó del hospital de campaña del Parque de la Industria. Por el delito de propagación de enfermedades y la contravención de medidas sanitarias, un juzgado giró una orden de captura en contra de un paciente con COVID-19, quien se escapó del hospital del Parque de la Industria el pasado jueves. El hombre de 32 años podría enfrentar una pena de 1 a 6 años de prisión. Al momento de ser capturado por las fuerzas de seguridad, será ingresado al centro asistencial y al ser dado de alta, deberá comparecer ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala. Las fuerzas de seguridad se encuentran analizando el contenido de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el área y realizan operativos para dar con su paradero. Sí, a partir de que se nombran los equipos de inteligencia y de investigación criminal, se hace también un trabajo coordinado con el Ministerio Público, se expone la situación, se hacen los informes correspondientes y se logra que el Ministerio Público, a través de una coordinación con el juez, gire la orden de captura y pues efectivamente ya tenemos la orden de captura. Ahora sí, la persona que se fugó del hospital, del Parque de la Industria, ya tiene una causa penal, una causa criminal en contra de él. Ahora pues los equipos están en esa plena búsqueda. A raíz de este incidente, las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia policial en el hospital de campaña del Parque de la Industria con 100 agentes asignados. El entrevistado añadió que también serán asignados elementos de la PNC en el resto de hospitales que atiendan a pacientes con COVID-19. Bueno, no, un tema interesante definitivamente, y es que el Estado de Guatemala dispone ya de lugares específicos donde puede resguardar a aquellos pacientes, Sandy, que están en tratamientos y que son positivos de COVID-19. Uno de estos hospitales de campaña es precisamente el instalado en el Parque de la Industria. Nuestra legislación penal establece en los artículos 301 y 305 sanciones que oscilan de 1 a 6 años para quien propague una enfermedad a sabiendas de que está precisamente padeciendo de ella. Y el otro artículo nos dice que también existe una pena, digámoslo así, accesoria, que va de 6 meses a 2 años para quien incumpla las disposiciones sanitarias. Situación que pasó y que concuerda precisamente con el hecho de este paciente fugado, evadido, como le querramos llamar, que él sabía plenamente que padece de COVID-19. Julio, qué irresponsabilidad más grande, la verdad, que comete esta persona, porque no es la única que ha estado en esta cuarentena, en este aislamiento. Hay varias personas que llevan mucho más tiempo y que han tenido la responsabilidad de estar a disposición de las autoridades, estar en esa supervisión constante, porque son conscientes que cualquier hecho de irresponsabilidad, es decir, fugarse de esta forma realmente pone en peligro a muchas personas. Vaya a saber con cuántas ya han tenido contacto y no lo saben. Mira cuántas pudo haber infectado. Ahora, yo me hago una pregunta, fíjate, Sandy, a ver, él, plenamente, hombre de 32 años, deportado, plenamente consciente y sabido de que padece una enfermedad que es el COVID-19 y que ya está puesto en el tratamiento en un hospital específico, digamos que con las comodidades y cuidados relativos y necesarios que él necesita. Ahora, ¿qué es lo que lo motiva
para fugarse y para evadirse, por encima de su propia vida. Es decir, acá habrá que analizar, ojalá se logre recapturar qué es lo que pasó, qué es lo que esconde o qué hay detrás de esta persona para que haya tomado esa decisión. Inclusive él puede morir. Y una decisión muy arrebatada, te diría, Correcto. Julio, porque imagínate, uno entiende, esas personas que son deportadas pasan un tiempo en el centro, en el albergue, Correcto. para luego cumplir con el procedimiento y ser deportados. No sabemos cuántos días, pero es que la salud en ese momento está por encima de todo, Julio. Cosa. Y por lo tanto uno tiene que ser consecuente. Si exigimos, también tenemos que cumplir y hacer de nuestra parte. ¿Sabes aparte qué ha sucedido? Dime. Que obviamente ya sus datos personales, muchas personas ya saben dónde vive o dónde vive su familia, y él no se puso a pensar en que en realidad la familia también puede estar pagando las consecuencias. Es decir, no sabemos cómo la comunidad ha reaccionado o cómo el resto de personas puede ver a la familia. Y ellos no tienen ninguna culpa. A todas luces yo te diría, esto iba a sonar un poco fuerte, o un loco o un irresponsable, o quizás hasta un delincuente, no lo sabemos. Pero vamos a ver más datos y por favor usted allá en Radio Sonora escuche lo siguiente también. La orden de aprehensión fue girada precisamente hoy, Sandy, en su contra, por el alto riesgo a la salud pública que este paciente representa. Además, este hecho debe replantear algo, y es los protocolos de seguridad perimetral alrededor, por ejemplo, de los centros hospitaleros que mantengan a pacientes positivos de COVID-19, específicamente acá en el Parque de la Industria. Ahora será también una misión propia, tanto de Policía Nacional Civil, con el apoyo de los fiscales del Ministerio Público. Número uno, tratar de dar con el paradero de este sujeto y, fuera que se convirtió en un prófugo de la justicia, tratar de indagar qué fue, como decíamos al principio, lo que lo motivó a tomar una decisión tan arrebatada. Julio, aprovechando la experiencia que tú tienes en el área de seguridad, te quiero preguntar algo. Obviamente cuando una persona se fuga, especialmente en el caso en este contexto, las horas son vitales para poderlo ubicar y capturar. Sí. Se da hasta hoy la orden de captura. ¿Cuál es el procedimiento para poderla girar o por qué se tiene tan tardía esta respuesta? Bien. ¿O por qué estas horas se da entonces? Claro que sí, Sandy. Cuando una persona se fuga, cuando una persona se evade, mientras más pronto puedas estar tras de ella, investigar y ponerla tras las rejas, tendrás esa posibilidad de hacerlo. Pero conforme pasa el tiempo, pasan las horas, y aquí ya pasaron más de 24 horas, las posibilidades corren, pero a favor del sujeto. Por supuesto que habrán muchísimas personas que lo estarán buscando, como tú bien dijiste, no podrá llegar a donde está su familia porque las personas también estarán atentas, pero bueno, yo creo que por el momento va ganando la batalla. Y lo malo, y ya con esto cerramos, que durante cada hora, cada minuto que pase él en la calle, está corriendo grave riesgo otras personas que ni siquiera saben que él es el enfermo de COVID-19. Irresponsabilidad, para resumir este caso. Recuerde, si usted lo ubica, llama al 110 de la Policía Nacional Civil para darle información. Es urgente que nos podamos unir y que lo ubiquemos lo más pronto posible. Así es. ¿Te parece si nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de otro tema? Es decir, cómo evitar el hacinamiento en las cárceles por aquellas personas todavía irresponsables que violan el toque de queda. Después de la pausa seguimos con este análisis. Por favor, siga en sintonía. Ya volvemos. Regresamos. Somos A la Medida. ¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus? Por el momento no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. Regresamos con el análisis de este tema que ha llamado mucho la atención porque el ministro de Gobernación ha solicitado al organismo judicial que se le dé prioridad a las multas o bien a las medidas sustitutivas en los casos que las personas sean detenidas por incumplir con el toque de queda, para de esta forma no aumentar el número de privados de libertad en los centros carcelarios. Con fecha 1 de abril, el Ministerio de Gobernación envió una carta a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual indicaron que debido a las disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento de las medidas ante la emergencia por el coronavirus COVID-19, se ha emitido decenas de multas y prisiones preventivas. Sin embargo, actualmente los centros carcelarios están en situación de hacinamiento. El crecimiento de la población reclusa hace más difícil aplicar los protocolos de seguridad indicados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social para garantizar la vida y la salud
de los privados de libertad. Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia, mediante la circular número 05-2020, hace de su conocimiento del oficio remitido por el primer viceministro de Gobernación, licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos, por medio del cual solicita colaboración de Cámara Penal para que se tome en cuenta el otorgamiento de multas y o medidas sustitutivas a fin de evitar el hacinamiento de privados de libertad, con ocasión de la emergencia nacional suscitada por el COVID-19. En la carta, el Ministerio de Gobernación pidió a la Cámara Penal informarle a los jueces sobre el crecimiento de la población reclusa para su consideración al momento de resolver y tomar en cuenta el otorgamiento de multas y o medidas sustitutivas que ayuden a evitar el crecimiento de los privados de libertad en las 21 cárceles del país. La Policía Nacional Civil reportó que del 22 de marzo al 17 de abril, por la violación al toque de queda a nivel nacional, han sido capturadas 11.312 personas. A ver, esto es tremendo porque usted lo sabe muy bien, el sistema penitenciario, no de ahora, desde hace décadas, se ha constituido, Sandy, en la verdadera cenicienta del sistema de justicia y seguridad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues por los problemas estructurales que lo acompañan. Dentro de los principales problemas podemos mencionar dos: la corrupción terrible y tremenda y el hacinamiento de más de 350% en las 20 cárceles del país. Traducido de otra manera, 25.000 privados de libertad donde en teoría caben 7.000. Como consecuencia del toque de queda interpuesto por el presidente Alejandro Yamatei, se corre, obviamente de una manera muy latente, el riesgo de que ese hacinamiento crezca y se salga de control para las autoridades. Realmente hablábamos fuera de cámara sobre las medidas que se podrían tomar en consideración, porque sabemos algo, en varios casos de las personas detenidas por el toque de queda se les da una multa, pero el problema es que ellos, como no la pueden pagar, se van a la cárcel a pagarlo con los días de privación de libertad. Es correcto. ¿Qué otras alternativas se podrían implementar? Te iba a decir, mira, voy a hacer un paréntesis, pero gracias por preguntar de esa manera. Hay personas que yo no sé por qué no entienden el hecho de que estamos en una emergencia por esta pandemia y que tenemos un toque de queda vigente. Yo entiendo lo que dice la ley y ya lo vamos a explicar después, los días de cárcel, las multas y los montos. Pero yo propongo alguna medida alternativa, es decir, y esa medida alternativa debería ser, por ejemplo, bueno, ya que eres tan necio y estás fuera en el toque de queda y te estás poniendo en riesgo tú y poniendo en riesgo a los guatemaltecos, ¿por qué no entonces la obligación de ponerlos a barrer entonces las calles? ¿O por qué no la obligación de venir, sabes qué, ya que te las llevas de tan valiente? Vamos, aquí está el hospital, por ejemplo, el de Villanueva, o el hospital que está aquí en el Parque de la Industria, donde están los enfermos del COVID. Ve y limpia allí esos hospitales, bárrelos, trapéalos, haz algo. Tal vez así empieza la gente a entender y no se va a la cárcel, pero igual va a tener una medida correctiva que seguramente le va a hacer ya no caer en ese tipo de errores. Que al final no sean días de privación de libertad, porque sabemos también que ponen en riesgo incluso a los privados de libertad en el sentido que, por ejemplo, imagínate, tú tienes algún síntoma o desarrollas los mismos, ingresas a estos centros carcelarios y contagias a otros, podría ser un riesgo. No estamos diciendo que así sea, pero es una posibilidad. Definitivamente. Y aparte de eso, el hacinamiento que va aumentando cada vez más por estos nuevos casos que se van cumpliendo. Entonces, una medida podría ser esa, que no sea cárcel, pero que sí cumplan los días que sean establecidos con algún tipo de voluntariado, algún tipo de trabajo social, pero fuerte, que cause, yo te diría algo, o sea, puede sonar hasta, a la que malo ¿verdad? Pero que cause hasta cierta vergüenza pública para que de verdad la gente entienda, es decir, el COVID-19 no es un chiste. Yo te quiero decir algo y aprovechar para quienes nos están viendo en TN23, nos están viendo en Telediario y escuchando en Radio Cadena Sonora. Más situaciones del COVID-19, ya que no haya la medida estos fines de semana, pueden escucharlo, lo que está pasando en el mundo. Y será precisamente el domingo a través del programa Apuntes del Mundo a las 19 horas, que no hay que perdérselo por TN23 también. Así es, nuestro compañero Andrés Estrada le dará seguimiento a diferentes aristas del COVID-19 alrededor del mundo, que vale la pena que usted también esté pendiente para que conozca el panorama mundial de lo que está ocurriendo en cuanto a esta emergencia, esta pandemia que ya ha sido declarada. Así que concluimos este tema, Julio. Vamos a estar pendientes de cuál es la respuesta de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a esta solicitud que hace el Ministerio de Gobernación. Porque creo que es importante, Julio. Las cárceles ya están hacinadas y aumentar el número, el riesgo es mayor. Es cierto, Sandy.
Bueno, entonces, ¿te parece si vamos a la pausa, pero cuando regresamos hablamos de lo que pasó allá en Alta Verapaz, porque se está sobrepasando la autoridad precisamente en los toques de queda de una manera dramática? Así es, vamos a la pausa, regresamos enseguida, usted siga en A la Medida. Y nosotros somos precisamente eso, A la Medida. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Noticias que son lamentables. Hoy las autoridades y ciudadanía también dieron el último adiós a 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos fueron agredidos en Alta Verapaz. Aquí está la nota completa. Entre llanto y tristeza de familiares, amigos y compañeros de trabajo, se rindió homenaje póstumo en el interior de la Comisaría 51 de la Policía Nacional Civil de la cabecera departamental de Alta Verapaz a 2 elementos de la policía acribillados a balazos en el caserío Niznic del municipio de San Cristóbal Verapaz. Los fallecidos fueron identificados como Carlos Ubaldo Carías Argueta y Alfonso Lem. Sí, el prestar un servicio de calidad, el prestar un servicio de atención ciudadana y un servicio de auxilio al ciudadano, pues nos ha conllevado un ataque cobarde hacia nuestros agentes policiales. Lo importante es que las personas ya fueron capturadas, las presuntas responsables. Sí, el gran trabajo que se ha hecho a través de la institución policial por instrucciones del señor presidente de la República, el señor ministro de Gobernación, los señores viceministros y el señor director general de la policía, pues ha sido enérgico el mensaje para nosotros como unidades operativas y de investigación para que diéramos con el presunto responsable del asesinato que fueron hechos nuestros compañeros. Por cierto, el día de hoy están siendo velados los restos de sus compañeros en esta institución de la policía. Este es un homenaje póstumo para estos héroes policiales, que definitivamente es una honra que se nos ha instruido de parte del señor presidente, así como la dirección de la policía, para poder despedir a estos nobles policías. También se realizó las honras fúnebres a agentes de la Policía Municipal de Tránsito Domingo y Cal en San Cristóbal Verapaz. Es importante señalar que se capturó al presunto responsable del triple asesinato. Este responde al nombre de Luis Alberto Lem, de 34 años de edad, como reiteramos, en donde perdieron la vida 2 agentes de la Policía Nacional Civil y un elemento de la Policía Municipal de Tránsito. La captura se produjo en cercanías del Cementerio General del municipio de Santa Cruz, Verapaz. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más. A ver, esto lo tenemos todos bien claro, es una noticia absolutamente lamentable y recordemos algunas situaciones importantes. El COVID-19 provocó que ya hace algunas semanas el presidente Alejandro Giammattei impusiera para la contención efectiva del mismo un toque de queda, el cual va desde las 16 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Durante este toque de queda, ninguna persona que no esté incluida dentro de las excepciones puede circular o permanecer en la vía pública. Ahora bien, Sandy, en este caso, en San Cristóbal Verapaz, el día de ayer un confuso, y habrá que aclarar esto, incidente, provocó la muerte de 2 agentes de Policía Nacional Civil y un agente de la PMT por causa de personas que en teoría lo que estaban haciendo era incumplir el toque de queda y estaban bebiendo bebidas alcohólicas. Esto debe llamar la atención a las autoridades de seguridad, pues no solo se trata de infringir y no obedecer un mandato legal, sino que también es un desafío abierto a la autoridad, porque en las últimas semanas este no es el único ataque que ha sufrido la PNC, por ejemplo. Julio, la verdad es que qué trágico esta situación, porque los agentes, recordemos que están en apresto durante todos los días. Se suspendieron los descansos, los permisos, las vacaciones, para que estén precisamente patrullando, para que estén haciendo cumplir también este toque de queda. Y vemos que no solamente se están arriesgando diariamente a ser contagiados, alguna situación por el coronavirus, sino que aparte de esto, a ser víctimas, a ser blanco de estas personas que no sabemos qué pasa en su mente. Algunos en estado de ebriedad los han agredido y otros que no sabemos por qué los atacan, como ocurrió en los primeros días que se estableció el toque de queda. Recordemos bien, en una ruta donde fueron acribillados también un agente de la Policía Nacional Civil.
Y te pones a pensar, ¿qué está sucediendo en la mente de estas personas? ¿Por qué actúan de esta manera o qué están tratando de ocultar? Aquí está la situación. En este caso concreto, por ejemplo, a mí no me cabe una explicación lógica, Sandy, de que por estar infringiendo el toque de queda, que va a haber una multa, y que porque estaban tomando licor, vienen y lo que hacen es reaccionar de una forma en la cual matan a 3 personas, en este caso investidas de autoridad, los 2 PNC y el policía de tránsito. O sea, ¿en qué mente cabe eso? O tal vez la pregunta debería ser, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era el motivo y qué era lo que estaban escondiendo o qué era lo que estaban haciendo o qué era lo que no querían que se supiera por parte de los agentes de la PNC? Pero ninguna de esas preguntas va a tener una respuesta lógica que justifique el actuar de esta forma, ¿verdad? Así es, Julio. ¿Cuál es el panorama para estas personas que asesinan así a un agente de la Policía Nacional? ¿Hay algún agravante? ¿Cuál es el tema legal que deben enfrentar en este momento, los delitos específicos? A ver, los defensores de derechos humanos, tápense los oídos en este momento. Yo soy de las personas que aboga aquí en Guatemala por algo, es decir, por poner en práctica, es decir, vigente y positivo el artículo 18 de la Constitución y por poner otra vez vigente y positivo el artículo 43 del Código Penal, es decir, la pena de muerte. Este es un asesinato, así se llama, ¿verdad? En Guatemala la legislación penal nos dice que están los homicidios simples y los homicidios calificados. Y dentro de los calificados, esto que se perpetró ayer se llama asesinato por todas las agravantes de lo que sucedió. La pena mínima aquí es de 25 años de privación de libertad y la máxima hasta el día de hoy es de 50. Pero si estuvieran vigentes los artículos que mencioné, se podría aplicar la pena capital, porque no es posible que a alguien que no le respeta los derechos humanos a los ciudadanos guatemaltecos, fueron agentes de Policía Nacional Civil y de PMTs, que estaban en el cumplimiento de su trabajo. En el cumplimiento de su deber, pero pudo haber sido cualquier persona, claro, inclusive usted que nos está viendo. Entonces, si esta gente no respeta la vida, ¿por qué tenemos que respetarle la vida? Eso ya lo dejaré para que la 9ª legislatura ojalá pueda plantearse algo al respecto, pero mientras tanto el panorama puede llegar a ser, imagínate tú, la mínima, 25 años por cada una de estas muertes, ya son 75 años, o si no, 150 años de privación de libertad. Imagínate, pero también lo crítico aquí es, Julio, es que ya no hay respeto a la autoridad. Eso. Recordemos que un agente de la Policía Nacional Civil es una autoridad y debemos nosotros también pues respetarlo, porque obviamente ellos están haciendo su trabajo. Sí. Yo me he encontrado a varios en los puestos de control, por ejemplo, y la verdad que se han portado bastante bien. Te piden los documentos, que acrediten que por qué debes estar circulando y todo, y en ningún momento pues han sido abusivos o han tratado a la fuerza. Han cumplido su deber, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay quienes ni siquiera solo los ven y como que vieran, discúlpenme esta palabra, como que vieran al diablo y sí, les disparan. Y uno se pregunta en realidad, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Merece una investigación más allá de a qué pertenecen? ¿Tienen alguna banda? ¿O por qué reaccionar de esta manera realmente? Pero lo preocupante también no hay respeto a la autoridad y ni a la vida. Y ni a la vida. Nuevos protocolos de seguridad para la PNC y la urgencia, por ejemplo, de portar chalecos antibalas todos. Así que esto quedará para la discusión. Sea como sea, los condenen a 1000 o 2000 años, si tú quieres, la vida de estas 3 personas ya no se restablece. Lamentable. Lamentable, la verdad. Vamos a continuar con más información. Y bueno, también ante la emergencia por el COVID-19, Banrural pone a disposición algunas asistencias médicas gratuitas que estará dando. Estas iniciaron a partir del 13 de abril. Aquí tenemos más información. Va dirigido a jubilados y pensionados. Banrural está poniendo a disposición de los jubilados y pensionados a partir del lunes 13 de abril una cobertura médica que incluye absolutamente gratis consultas telefónicas médicas ilimitadas, adicionalmente 5 consultas médicas presenciales al mes con médicos generales o ginecólogos y una cobertura de gastos hospitalarios hasta por 15,000 quetzales en caso de accidente. De esta forma, los pensionados y jubilados pueden acceder al servicio. Correcto, este servicio está disponible, ya algunos de nuestros clientes jubilados y pensionados están haciendo uso de este beneficio. Está disponible a partir del lunes 13, solamente deben comunicarse al número 2427
3878 y en este número telefónico pues estarán tomándoles datos básicos, ¿verdad? Su nombre, su número de DPI, su fecha de nacimiento, para poder activar el servicio y que empiecen a disfrutar de estos beneficios. En el número telefónico que hemos brindado, en este número 2427-3878, les darán toda la información, les indicarán lo que hace falta para activar el servicio. Este número está disponible 24 horas y los 7 días de la semana, de manera que pues podemos atenderles gustosamente en el horario que más les convenga. Ahí les explicarán también los pasos que hay que seguir para poder realizar una consulta telefónica o para agendar una consulta médica presencial. El servicio es a nivel nacional. Estamos trabajando con Aseguradora Rural, que es nuestra aseguradora, y con un aliado estratégico de aseguradora y de Banrural, que es EPSS. Y estamos poniendo a disposición de los jubilados y pensionados una red de más de 1.200 médicos a nivel nacional para poder atenderles en cualquier departamento en donde se encuentren nuestros jubilados o pensionados. Este servicio será para todos los pensionados y jubilados, aunque tengan cobertura del IX. Sabemos que todos ellos tienen la cobertura del IX y lo que quisimos fue pues disponibilizar estas consultas médicas telefónicas inmediatas y el acceso a estas consultas médicas presenciales sin ningún costo. Primero, decirles que son un segmento muy importante para nosotros en Banrural y por eso nos solidarizamos brindándoles este beneficio. Pedirles que se cuiden mucho, que acaten la solicitud y las recomendaciones que nos ha hecho el Ejecutivo respecto del distanciamiento social y que no salgan de casa. Si tienen necesidad de salir de casa, pues que utilicen su mascarilla y que tengan pues, todas las precauciones del caso para evitar ser contagiados. Banrural tiene a disposición a 1.200 médicos y 84 hospitales a nivel nacional. Se estima que en Guatemala hay 90.000 jubilados del Estado y 130.000 pensionados del IX. Bueno, por la hora usted ya lo sabe. Quédese en casa y nosotros nos vamos, pero regresamos solo que el lunes. Buenas noches. Que descanse, feliz fin de semana y recuerde que en TN23 hay programación el fin de semana para que se siga informando. Feliz noche. Chao.